Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Ayer todo el mundo reivindicaba el éxito del sí. Para ese logro, para ese éxito, señores oyentes, a ustedes les consta, no aparecieron en determinados momentos. Aparecimos en este medio de comunicación en lucha permanente contra el correato, muy pocas personas, pero que siempre denotaron voluntad de cambio. Y bueno, con ellos vamos a seguir trabajando. No con los que buscan aprovecharse de las circunstancias, hasta en los estamentos periodísticos, y que cerraron sus voces y calcularon los volúmenes de sus micrófonos y contenidos hacia esos micrófonos, y que nos dejaron en ocasiones muy solos, pero que hemos sabido reivindicar el deseo del pueblo con inteligencia, con actitud, siempre férrea, voluntariosa y valiente. Esa ciudadanía es la que tiene que ser tomada en cuenta por el presidente Moreno para todo tipo de reactivación económica, porque más de lo mismo, con los mismos cuadros, las mismas deficiencias inclusive, porque no solamente el correísmo denotó incompetencia para manejar más de 300,000 millones de dólares, que es lo que han manejado en estos últimos 10 años y medio, mucho más de 300,000 millones de dólares, mucho más, pero han manejado deficientemente, sin planes, sin visiones de país, de aprovechar de las cosas que nosotros permanentemente hemos tenido como fortalezas. Y ahora, esa es la pregunta, General Moncayo, ¿y ahora qué nos corresponde? ¿Qué viene? ¿Qué tenemos que preferir? ¿Con qué constancia y con qué énfasis? ¿Con qué voluntad? ¿Con qué empeño debemos hacer seguimiento? Inaugurar una nueva actitud en la familia ecuatoriana, con un presidente que se anime por los emprendimientos valientes, no mediocres, no despacito. Despacito quedó como canción. Ahora es urgente, ahora es todo o nada. Hay que cambiar con la voluntad nacional demostrada en estos últimos días una corriente que optimice las actividades productivas, que optimice el emprendimiento, que haga que los capitales ecuatorianos ausentes vuelvan en confianza y con credibilidad en un manejo, primero, honorable de los recursos públicos, y segundo, inteligente manejo. Yo me emociono por este lado, y no importa haber sufrido lo que hemos sufrido en familia. Muchos años, muchísimos años. Bueno, se ha logrado el objetivo fundamental, pero los cuadros General Moncayo, don Jaime Carrera, doctor Medardo Oleas, Juan Carlos, los cuadros administrativos no pueden ser los mismos. No, el pueblo no apoya eso, señor presidente. Ahorita impera o debe imperar la sensibilidad de los mismos protagonistas de este gabinete y decirle, señor presidente, cuente con nuestra dimisión, nuestra generosa renuncia a nuestros cargos para que usted escoja
a la gente valiente. Me parece que salir de esta década no era una cosa tan sencilla. De estos modelos no se sale fácil. De estos modelos se sale con violencia, se sale con guerra. Eso nos muestra la historia. Por tal razón, quiero reconocer también al presidente Lenín Moreno por haber abierto la oportunidad de que se exprese el pueblo. A él le dejaron una herencia, una consigna y un papel. Si él no hubiese reaccionado, estaría cumpliendo la consigna de ser un interinazgo para que regrese Correa, hubiese cumplido el papel de cubrir y encubrir la enorme corrupción que hoy sí la podemos ver gracias a esa apertura, y por supuesto ha sido un gran valor moral el haber podido hacer esto cuando llegó al poder con todas las funciones en manos de Correa. De manera que hay que felicitarle al presidente. Ahora hay que decir también que con esto solamente se han abierto las puertas. No es que ayer era un Ecuador y hoy ya es otro Ecuador. Hoy comienza la construcción del Ecuador democrático, solidario, unitario, decente, por lo que hoy estamos viviendo y viendo la mayor indecencia, impudicia, el apoderamiento más oscuro y miserable de los recursos del pueblo. Entonces, hoy comienza, a mi juicio, recién los cambios, que van inclusive más allá de las 7 preguntas. La primera pregunta es la que tiene, junto con el tema de los niños, la mayor votación por el sí. Y es porque estamos cansados, pues, de la corrupción. ¿Cómo podemos estar tranquilos de ver que cada ministro, el vicepresidente, hayan podido asaltar así los recursos del Estado? Ya de tal modo que oímos que se llevó 1,5 millones, ya casi no parece nada. Cuando hablamos de cientos y miles de millones del gran atraco nacional. Pero, Gonzalo, esto no se va a componer solamente con la muerte política. Si no se reforma la ley de empresas, donde los 3 del directorio representaban a Correa. Por eso Correa es el gran responsable, aunque todavía no asome como tal. Si no se reforma la ley de hidrocarburos, donde el directorio eran 3 representantes de Correa, pero esta oficina de regulación y control, la que tenía que controlar, eran también 3 representantes de Correa. Si no se cambia la ley de contratación pública, entonces no solamente la muerte política, hay que hacer o rehacer la legislación sobre esta materia para levantar un modo que se ha estructurado para que la corrupción se destape en protección de impunidad. Como usted verá, recién comienzan las cosas. Ahora hay que apoyarlo al presidente en la medida que quiera hacer bien las cosas. Claro. Y habrá que también decirle al presidente, nuestra confianza no puede ser defraudada. Ese voto no fue un cheque en blanco. Señor presidente, usted tenía encuestas que demostraban claramente que iba a ganar el sí. Porque ayer oía un funcionario que van a comenzar a hacer una hoja de ruta. La Constitución es clarísima, el artículo 106 dice que la voluntad expresada por el pueblo tiene efecto inmediato, o sea, ahora mismo queremos ya comenzar a ver con qué decisiones el presidente da respuesta a la confianza que le ha expresado el pueblo ecuatoriano en esta gran cita democrática. General Moncayo, ¿y el equipo de gobierno? Usted no puede seguir haciendo más de lo mismo y con los mismos y esperar tener distintos resultados. Esto es algo que no merece siquiera explicación. Los cambios implican hacer las cosas diferentes, con personajes diferentes, y hay que entender un tema que para mí es incuestionable por mi propia experiencia.
El éxito o el fracaso del Ejecutivo, sea el presidente, el prefecto, el alcalde, dependen del equipo. Si usted tiene un equipo de simples aduladores, lo que se dice los yes man, sí señor alcalde, sí señor presidente, va a terminar cometiendo los mismos errores. Entonces, no se puede seguir haciendo más de lo mismo y con los mismos cuando el pueblo nos está exigiendo ahora con claridad cambios y cambios radicales. Una cosa es el gobierno con su gabinete y el manejo económico, que es el punto fundamental. Pero otra es lo que resolvió ayer el pueblo ecuatoriano cuando resuelve y aprueba que se conforme un nuevo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Para, entre otras cosas, fiscalizar a todas las instituciones del Estado incrustadas por el correísmo. Y entre esas están la Corte Constitucional, el Consejo Nacional de la Judicatura, el Fiscal, el Contralor, el Defensor Público, el Defensor del Pueblo, el Consejo Nacional Electoral, la Superintendencia de Bancos, Superintendencia de Compañías, Superintendencia de Control del Mercado. Porque todos estos organismos no pueden seguir con correístas. Cuando alguien se pone a pensar cómo combatimos la corrupción, que es una de las metas y uno de los mensajes que dio ayer el pueblo ecuatoriano, no se puede pensar que estos organismos constituidos por correístas nos van a garantizar procesos correctos y adecuados. Porque si no cambiamos a la Corte Constitucional, al Consejo Nacional de la Judicatura, que era la lanza sobre las cabezas de los jueces que impedían que actúen con libertad, a un fiscal y a un contralor, ¿de qué combate a la corrupción hablamos? Yo creo que eso está muy claro, por eso el señor presidente de la República tiene que escuchar el clamor ciudadano y constituir un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social con gente totalmente independiente y con conocimiento para que no solo haga la evaluación de estos entes de control, sino que establezca los parámetros en base de los cuales vamos a seguir adelante. Por ejemplo, si el otro problema, el económico, es importante, hay que pensar en poner a superintendentes de bancos, de compañías, que nos ayuden en este desarrollo, porque si no, ¿cómo vamos a lograr? El desarrollo económico es mediante el ahorro, mediante la producción, pero si tenemos a nosotros un sistema que no permite hacer eso, no lograremos nada. Yo creo que el mensaje es clarísimo. Desmontar el correísmo es desmontar a todas estas instituciones, porque en el Ecuador hay gente honesta, hay nuevos profesionales. No podemos nosotros contar solamente con aquellos ciudadanos que por su fidelidad, ni siquiera por sus conocimientos, por su fidelidad están ocupando estos puestos. Entonces el país del mañana lo que requiere es esto. Por eso es importante que comencemos primero a constituir este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que va a tener un papel fundamental, transitorio pero fundamental. Y para eso, entonces, todas las organizaciones deben remitir sus ternas al presidente de la República, porque no queremos que nuevamente se conforme con correístas o ahora morenistas, porque ahora se han cambiado de una manera muy rápida y ágil y han pasado a ser de lo uno a lo otro. Sí. Hay ciudadanos y en definitiva esto es lo que queremos que se conforme. Mañana mismo, señor presidente, dé una muestra usted de apertura, dándonos los nombres que van a conformar este consejo para que comience a actuar en forma inmediata. Justamente hace 10 años, en febrero del 2008, en estos micrófonos yo denunciaba a Jorge Glass y a su tío Ricardo Rivera, y eso me acarreó un juicio penal, 2 juicios penales, que los enfrenté hasta casi el 2011. Y a partir de eso fue una década en donde yo estaba en mis 30 todavía, y fue una década en donde tuvimos que mantenernos en pie de lucha permanente, porque las amenazas no fueron 1, 2, fueron muchísimas y fueron constantes. Amenazas de toda índole, pero sobre todo amenazas que fueron minando la democracia y fueron minando la esperanza de muchísimos ecuatorianos. Y es por eso que hoy día estamos realmente contentos, pero al mismo tiempo, Gonzalo, estamos asumiendo una responsabilidad enorme. Yo establecería un paralelismo con el referéndum del 78, cuando después de una dictadura de 9 años, una dictadura de 9 años, un año menos que la dictadura que hemos tenido en esta última década,
se aprobaba la nueva Constitución y volvíamos a la democracia en el 79. Y claro, era un niño todavía, pero estábamos todos los ecuatorianos jubilosos de ese momento histórico. Creo que este es justamente como debemos interpretar lo que sucedió ayer, como un punto de quiebre. Y yo sé que en muchas conciencias, nosotros mismos aquí, estamos llenos de esperanza y sintiéndolo como un triunfo. Pero en realidad esto es una batalla, la primera que se ha ganado en 10 años. Esto no es Waterloo y el fin de una era. Esto es simplemente una batalla que nos marca un nuevo inicio en donde tenemos que plantearnos los nuevos objetivos de lucha. Porque el día de ayer, creo que uno de los mensajes fundamentales fue que la base de legitimidad política y democrática de Lenín Moreno y su gobierno ya no es o dejó de ser el 51% con el que ganó las elecciones el año pasado. Ahora pasó a ser su base de legitimidad y de apoyo un 65% de la población. En promedio me parece que es un poco más, me parece que es un 67% 70, en promedio, o sea, cerca del 70%. Y ahora tiene que él replantearse no solamente con quién va a gobernar, como se ha dicho en este panel, sino tiene que replantearse hacia dónde quiere llevar al país. Y en ese sentido, creo que es muy importante dos momentos en esta última campaña en el que el presidente Moreno hizo declaraciones, una al cierre de campaña, donde dijo, más bien en plan combativo, dijo: yo no me relaciono con la derecha caduca, están ellos en la vereda de al frente, y si coincidimos en algún momento, como ahora en esta consulta, pero nosotros somos revolucionarios de izquierda. Ese fue un primer momento en el cierre de campaña en Guayaquil, expresiones del presidente Moreno, que a mí me dejaron muy preocupado. Y un segundo momento ayer, luego de los resultados, en donde dijo que hacía un llamado, sobre todo a los jóvenes, para que tomen la posta y comiencen a construir una nueva política, un nuevo país. Estas dos expresiones en las que me dieron apenas 1 o 2 días del presidente Moreno, que son ambivalentes, creo que son en las que debemos reflexionar. La primera, la combativa del cierre de campaña, en donde dice, yo no me mezclo con ellos. Sí, se refería a la derecha caduca. Yo no me considero, por ejemplo, una persona de derecha, me considero un humanista cristiano, pero en todo caso, creo que el mensaje de ayer es un mensaje y un clamor de reconciliación nacional. Y el presidente Moreno tiene en este momento una gran disyuntiva. O él continúa con un modelo que ha fracasado en estos 10 años, con la misma gente que coadyuvó a ese fracaso, con un modelo que ni siquiera con la bonanza que tuvo el país pudo demostrar sus virtudes. Porque si es que no pudieron hacerlo con todo el dinero que administraron, mucho menos lo van a hacer en un país en crisis que necesita empleo, que necesita reivindicar su economía, que necesita generar producción. Entonces, tiene la disyuntiva de o continúa con ese modelo fallido, ese modelo de izquierda fallido que demostró en estos 10 años que solamente generó corrupción y crisis, o él, la otra opción que tiene es iniciar un proceso, una cruzada cívica y patriótica para reconciliar al pueblo ecuatoriano, que es uno de los peores legados de Correa, el haber dejado fraccionado al país y a sus instituciones más importantes, porque fraccionó a las Fuerzas Armadas, porque fraccionó a los gremios, porque fraccionó absolutamente todas las instancias de la sociedad civil, las fraccionó. El presidente Moreno, con su talante y con su estilo conciliador, que no se quede en las formas, que no se quede en el llamado al diálogo, sino que efectivamente, con actos de gobierno, con actos de Estado, demuestre que está iniciando ese proceso de reconciliación nacional, que es el único que nos va a permitir conseguir esos otros 3 objetivos fundamentales, que son el restablecimiento de la democracia, la recuperación de las libertades y la reinstitucionalización del país. Es decir, son estas 4 R's, ¿no es cierto? La reconciliación nacional, que va a permitir restablecer la democracia, recuperar las libertades y reinstitucionalizar el país. Mientras eso no exista, la lucha contra la corrupción será una panacea. Mientras usted no tenga instituciones que funcionen adecuadamente, de nada sirve que de boca para afuera diga voy a hacer una cirugía a la corrupción.
La justicia tiene que funcionar. Y por lo tanto suscribo lo que decía Medardo. El punto de partida es qué va a hacer ahora con ese Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, cómo va a conformar eso. Ojalá ese Consejo de Transición no tenga políticos, no privilegie el arreglo por votos en la Asamblea o los compromisos o las lealtades o los apoyos futuros para entregar ese consejo a políticos, que se privilegie a la gente proba, a la gente con experiencia, a la gente imparcial, que se inaugure lo que nos dijeron que iban a inaugurar hace 10 años, que era la meritocracia, y que nunca la inauguraron, sino por el contrario, la soslayaron y la hipotecaron. Que la meritocracia se inicie en el país con este Consejo de Participación Ciudadana de Transición, que tiene una responsabilidad también histórica y cívica, que es no solamente evaluar, porque yo creo que la evaluación, el pueblo ecuatoriano ya le ha dado una mano y los medios de comunicación les han dado una mano enorme, están ya evaluados pobremente todos estos funcionarios esbirros en muchos casos, ineptos en otros casos, sin preparación en muchos otros. Así es. Que han conducido sectores fundamentales del Estado. Imagínese. ¿No? Entonces, no solamente en épocas claves. En épocas claves, comprobar y constatar la ineficiencia y la inoperancia de esos funcionarios, una justicia que está más politizada que nunca, y yo como abogado lo puedo decir. Y yo no tengo duda de que este inicio, como bien lo dijo Juan Carlos, del nacimiento de una nueva democracia, va a exigir una nueva acción de esta radio, que sin duda no tengo duda, la va a continuar. Ahora bien, más allá, Gonzalo, de que inevitablemente en este nuevo periodo el presidente tendrá que reconstruir su gabinete, yo creo que los ecuatorianos debemos tener claro que es el nacimiento de un nuevo Ecuador. Y deberíamos en el Ecuador, o el gobierno debería entender que para reconstruir política, económica y socialmente el país se va a requerir de un gran pacto nacional. Un gran pacto muy parecido al pacto de la Moncloa cuando se acabó la dictadura de Franco, o un pacto o una concertación muy parecida a la de Chile, que se olvidó para reconstruir el país de los paradigmas ideológicos. Hoy el Ecuador necesita pensar en otro país al margen de las izquierdas, de las derechas. Necesita un país pragmático que una a todos. Y es cierto lo que dijo Juan Carlos. El presidente debe olvidarse de las revoluciones, de no pactar con la derecha, del espíritu de Montecristi. Tiene la gran oportunidad del presidente, luego de felicitarlo realmente por este paso que ha dado, de permitir al pueblo sepultar al correísmo y a esa década nefasta para el Ecuador. Moreno debe pensar en que necesitamos un gran acuerdo nacional, en donde prime el pragmatismo y el sentido de unidad de todos. Aquí ya no hay que hablar de izquierdas, de derechas. Los paradigmas económicos, Gonzalo y amigos del panel, ya se han destruido en el mundo. Hoy hay otros paradigmas. Los Estados Unidos, para superar la crisis de 2008, tuvo que salvar las empresas privadas. O China, hace 30 años, para estar como está hoy, se olvidó de muchas décadas de comunismo y de pobreza para abrigar la inversión, los mercados, para abrigar el capital. Entonces, esos dogmatismos que usted en su introducción, Gonzalo, bien los mencionó, esos hay que enterrarlos en el país. Aquí hay que dejar a un lado los pragmatismos. El Ecuador requiere, para superar sus problemas económicos, requiere acuerdos políticos y sociales que los viabilicen. Porque si no hay una reconstrucción real de las instituciones democráticas, no va a haber posibilidad de la reconstrucción económica del país, en la que
definitivamente no hay que inventar. No hay país en el mundo que haya progresado, Gonzalo, sin equilibrios económicos, sin equilibrios fiscales, sin aperturas a la inversión, sin aperturas al comercio. Hay las palabras de Mujica en Uruguay que son palabras que se pueden repetir. No hay revolución posible sin acuerdo, sin equilibrios económicos y fiscales. En Chile, te pueden también repetir palabras de un exministro de Finanzas de Chile. El progreso de los pueblos está pavimentado de inversión. No hay manera de progresar sin equilibrios, sin inversión, sin comercio, sin acuerdos y sin ponerse a tono, Gonzalo, sin ponerse a tono con la evolución económica de las sociedades. Vea usted ahora, en este momento, ¿qué es lo que habla el mundo? De digitalización, de los sensores, del Internet de las cosas, de la robótica. Dinamarca, que es un país este rato de los adalides en el mundo, acaba de formar un ministerio para viabilizar las relaciones con las multinacionales del mundo, con Facebook, con Google, con todas las plataformas del mundo. En Finlandia, que es un país pionero en la educación, ellos están transformando su sistema educativo y haciendo que los estudiantes y los jóvenes, ¿no?, estén en grandes plataformas con la computación, con la digitalización, con el Internet, para educarse de otra manera. Y en el Ecuador estamos hablando este rato de la izquierda, de la revolución de la izquierda, de las leyes Robin Hood, de por aquí, de por allá. No, si Moreno quiere pasar a la historia con la gran oportunidad que le brinda este rato la historia de reiniciar una nueva democracia en el país, con la reconstrucción de las instituciones, de la economía, tiene que dejar absolutamente a un lado las ideologías, este cáncer del correísmo, efectivamente unirse en un gobierno de unidad nacional con las mejores mentalidades para poder salir adelante el país. El país, Gonzalo, queda condenado, queda destruido. Imaginen solo en esta cifra. Si entre 2022 y 2028 el Ecuador tiene que pagar 13.250 millones de deuda, 13.250 millones de deuda, el país ya está condenado, porque para el 2022 y 2028 no va a poder ahorrar 13.250 millones de dólares para pagar. ¿Qué tiene que hacer? O no pagar, o pedirle o renovar esa deuda para otros 10 y 15 años. Yo creo que hay muchos motivos para ser escépticos luego de lo ocurrido ayer, y también hay muchos motivos para estar contentos. Creo que es un escepticismo bañado de cierta alegría por todo lo que ocurrió. Creo que indudablemente un motivo de alegría es saber que el expresidente Correa y su modelo de gobierno ha sido castigado. En teoría queda fuera de la lid política, al menos por un tiempo. Uh-huh. Creo que es motivo de alegría saber que hubo una importante porción de la población que ayer refrendó el rechazo a ese modelo autoritario, a ese modelo populista, a ese modelo estridente de hacer política y de hacer gobierno. Pero también creo que hay algunos motivos por los cuales debemos de estar escépticos. El resultado de ayer le da al presidente Moreno la posibilidad de armar un consejo de participación ciudadana
Y mientras no veamos que ese Consejo de Participación Ciudadana sea completamente independiente, no podemos estar tranquilos. O como dicen los chicos, cantar victoria. Exacto. Y además, yo personalmente creo que el modelo del Consejo de Participación Ciudadana es un modelo nefasto. Es un modelo que garantiza que el Ejecutivo tenga las posibilidades de controlar los otros poderes. Creo que en este punto, es triste decirlo, estamos sujetos al buen talante, a la generosidad, al buen talante del presidente Moreno para que envíe unas ternas de gente independiente. Yo soy muy escéptico de que eso ocurra. ¿De qué tiene miedo el presidente Moreno en cuanto a seleccionar un equipo que haga bien al país? Así le hablen desde las interioridades del partido y lo traten de traidor o lo sigan manteniendo en esa... Yo creo que Moreno, como presidente y gran parte de su equipo de ministros y de gente que trabaja con él, ellos vienen del gobierno anterior, ellos fueron parte de 10 años de autoritarismo y de impunidad. Entonces, mi escepticismo se basa en que yo temo que no van a tener el suficiente arrojo, la suficiente entereza como para poner a gente completamente independiente, porque eso significaría que terminen en los puestos de control, de fiscalización, gente que podría mirar los problemas que toda esta gente que está en el gobierno de Moreno tuvo en los 10 años anteriores, ¿no? Entonces yo soy escéptico porque tengo miedo de que pasemos de un consejo de participación incondicional a Correa a uno que sea incondicional a Moreno. Yo creo que, bueno, la teoría del tongo para mí está descartada. O sea, yo creo que esto no se trató de un tongo, que efectivamente hubo una ruptura tan seria al interior del proyecto correísta que terminó solamente por... ¿Cómo se da cuenta usted? Terminó con el operador... De que esto no es un teatro. Terminó con el operador de Correa en la cárcel. Estamos hablando del ex vicepresidente. Así de simple. Su ex contralor fugado en Miami, algunos otros funcionarios también fugados o ya con juicios establecidos. Yeah. La ruptura además le permitió al presidente Moreno hacerse con la militancia no digamos con la militancia, hacerse con el movimiento Alianza País, el cual pierde Correa, quitarle el capital político a Correa, lo cual es gravísimo para un líder caudillista del perfil del expresidente, porque eso implicaba romper la línea de continuidad de su proyecto autoritario y generar lo que en primera instancia se ha venido observando, que es ese ambiente, ese espacio de apertura al diálogo que tiene que concretarse en la postconsulta con el establecimiento de acuerdos concretos en lo económico, en lo político y en lo social. Creo que al presidente le corresponde en este momento una tarea sumamente dura y compleja. Yo comparto el escepticismo a ratos de Martín y de muchos otros ecuatorianos en el sentido, no tanto de creer que esto fue un tongo, sino de que podría resultar un fiasco en virtud de que no se pudieran alinear adecuadamente los objetivos nacionales con el proyecto político y la capacidad operativa que tenga el presidente Moreno de impulsar los cambios que ha prometido y que reclaman amplios sectores de la sociedad, entendiendo además que el abrirse hacia el futuro, lo cual es básicamente el resultado de esta consulta, es decir, que el país empiece a mirar la posibilidad de mejorar, de cambiar, de ir hacia adelante pese a las dificultades, es una calle de doble vía. Yeah. Es decir, no solamente está en juego la credibilidad del primer mandatario, no solamente está en juego la capacidad del primer mandatario, creo que también está en juego la capacidad y la credibilidad de los actores políticos que durante todos estos años incidieron para que lleguemos al punto en el que hemos estado en este momento, los actores políticos, los medios de comunicación. Ese abanico? La oposición, por ejemplo, quienes participaron en las elecciones anteriores, quienes fundaron organizaciones políticas o fundamentaron su oposición a partir de un cálculo eminentemente electoral. Yo creo que ese es el caso de Creo que es el caso de Suma.
Creo que hay otra organización política que se fortaleció en el curso de este proceso consultivo, que es Democracia Sí. Sin ninguna duda, eso es por lo que se evidente. Ve. Sí, sí. Creo que los medios de comunicación jugaron un rol trascendental, los periodistas de investigación, la prensa se jugó durante todo este proceso. Creo que los otros partidos políticos y la generalidad de los partidos políticos tienen ante sí un reto, tienen que redefinirse, tienen que reinventarse, no pueden seguir pensando que la política se hace en medios de comunicación y no estar en el territorio, no entender lo que se decía del Ecuador profundo. Alguien hablaba de esos, acuñó esos términos alguna vez. Entender que las demandas son distintas, que algunas son permanentes, pero que el modo de entenderlas, de asimilarlas, requiere iniciativas mucho más creativas. Tiene que aprender a conectarse con la ciudadanía. La ciudadanía de ahora no es la ciudadanía de hace 10, 15, 20 años. Tenemos una un peso enorme de las redes sociales en materia de comunicación, en materia de generación de opinión pública en la esfera pública, y no pueden los políticos de tanta data pensar que pueden seguir manejando la política sin entender que el presente ya cambió, porque de lo contrario no van a llegar nunca al futuro en las condiciones que ellos quisieran. El mismo expresidente Correa nunca lo entendió. Él no entendió al final de su mandato que la realidad ya era distinta, que aquí el Ecuador era distinto, no es lo que él estaba esperando encontrar cuando vino acá y fue acribillado a huevazos, que lo que él tenía cuando fue electo presidente y contaba con la enorme popularidad con la que contaba y cuando manejaba a su antojo la comunicación en una campaña permanente. Es decir, hay una responsabilidad de lado y lado, porque si el presidente Moreno cumple lo que él dijo, es decir, de gobernar para todos, esos todos incluyen hasta a la gente de Alianza País, hasta esa gente de la cual muchísimos de nosotros quisiéramos que ya no esté en los alrededores de Palacio y peor, tan cerca del presidente Moreno. Mire, primero, el diálogo tiene que profundizarse. El diálogo no se ha terminado. El diálogo tiene que entrar en un proceso de intensificación con todos los sectores sociales. Aquí no se puede quedar nadie fuera del diálogo. Ese diálogo tiene que convertirse en lo que yo llamo la unidad nacional, porque estamos absolutamente desvertebrados. La unidad tiene que volver a funcionar en este país. ¿Por qué la unidad? Porque finalmente los ecuatorianos, así como le metieron en un problema tan grave como el que estamos, debemos volver a tener una gran coalición nacional para la administración pública. No puede el partido de Alianza País seguir en esto 4 y los años que sea. Aquí tiene todos los ecuatorianos que entrar a ser parte de la administración pública. Y conste que no estoy diciendo cargos públicos, estoy diciendo todos tienen que entrar en sus actividades específicas a colaborar en un gobierno de coalición nacional. Y ese gobierno de coalición tiene que plantear lo que yo llamo el plan de salvación nacional. ¿Por qué? Por una cosa, porque usted fíjese, usted recuerde lo siguiente. En las elecciones que acabamos de pasar de la presidencia de la República, la oposición sacó el 60.64%. El día de hoy nosotros sacamos el 68%. Quiere decir que hay un 9% de gente que estuvo a favor de Lenin. Ahí se suma y se entiende por qué en este momento hay cerca del 69% de votantes a favor del sí, ¿verdad? Entonces, clarísimo. Eso significa que el 30% de votantes votaron ¿por quién? Por Correa, ¿no? Por Correa. Pero eso no significa tampoco... ¿Por el bono? Eso no significa que ellos sean correístas, que eso quede bien claro. La gente que votó por el no son resentidos, son gente que no entendió, son gente mal informada, beneficiarios, es decir, son una gran cantidad de personas que rechazaron el proceso. ¿No? Que no vengan los correístas a decir estos votaron por el correísmo. Perdón, eso no es así. En el 30% están agrupados una serie de personajes de distinta naturaleza, en tanto que en el 69% que votan por el sí... ¿Quiénes están agrupados ahí? Que se entienda, en el 69% están agrupados todos los ecuatorianos de distinta posición. Y yo ya estoy demostrando que los que emigran, ¿no? Porque... ¿cuál es la votación que sacó Lenín Moreno? Sacó el 39%. Si el 30% se queda votando por Correa, significa que el 9% es del presidente Lenín. Se queda en una debilidad.
una debilidad política bien fuerte. Esa debilidad política tiene que ser compensada con esa enorme buena voluntad, con el optimismo, con esas ganas de reinstitucionalizar, esa gana de progresar que hay en este país. El 60% de los ecuatorianos le hemos dicho al presidente Lenin, estamos con usted con el propósito de recuperar la nación. Esa definitivamente es la tesis que yo sostengo. Por lo tanto, el diálogo profundizado tiene que ir a la unidad nacional tiene que ir al cogobierno, a una coalición nacional de gobierno y luego después a un plan nacional de salvación. No hay alternativa. El país está en una tragedia económica, en una tragedia social. Vamos a tener gravísimos problemas políticos de aquí para adelante y por lo tanto el presidente débil como está, como acabo de demostrar con cifras, ¿no?, debe buscar la alianza con todos los ecuatorianos. Y en ese caso, a mí me parece que Martín dice lo serio. Los periodistas que han ocupado una labor fundamental en este momento, ¿no?, ellos deben seguir en esa posición. Deben seguir en una posición crítica, en una posición reflexiva, en una posición de creatividad, así como los empresarios. Pero los empresarios, bien dice Egas, bien dice Fidel Egas en este momento, no es que no participar en el gobierno significa desentenderse de los problemas nacionales. Cuidado, porque hay mucha gente que dice, yo soy apolítico. ¿Cuál apolítico? Todas las decisiones, las económicas, financieras, sociales, deportivas, hasta religiosas, tienen una decisión política. Así es que yo llamo a toda la sociedad ecuatoriana a cubrir fuerzas, a unirnos al gobierno con el propósito definitivamente de marchar juntos y a recuperar esta nación.